¿Cuál es el mejor indicador de todos? Tienes una plétora de indicadores a tu disposición. Tienes el RSI, el MACD, las medias móviles, el Ichimoku. ¿Cómo sabes cuál es un buen indicador y cómo sabes cuál es un mal indicador? ¿Cómo sabes en qué momento usar el RSI y cómo sabes en qué momento usar el MACD? ¿O cómo sabes en qué momento usar una combinación de ambas, ¿no? La pregunta del $1.000.000 cuando estamos hablando de indicadores y cuáles son los mejores es esa. Efectivamente, cuál y cómo usar un indicador y cuál es mejor que otro con respecto a cierta situación en un momento determinado. Puesto si tienes un martillo, absolutamente todo lo vas a ver como un clavo. Y la idea de este video es poder ampliar nuestra cajita de herramientas para utilizar este indicador que nos presenta ahora TensorChart, que se llama divergencia del delta, y poderlo usar a nuestro favor. Eso es lo que vamos a estar viendo y analizando en el video del día de hoy. Criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el Criptopana, trader de oficio, educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte y darle a la campanita. Vamos de una vez al contenido del día de hoy luego de esa breve introducción. Vamos a ver si efectivamente vale la pena o no usar un indicador. Para los que usan indicadores, ustedes saben que yo no soy amante de ellos, ¿cierto? Pero digamos que hay cierta gracia en utilizar esta nueva herramienta que nos presenta TensorChart, que es la divergencia del delta. Vamos a hablar efectivamente de las divergencias de volumen versus las divergencias de precio, puesto son cosas distintas y hay que saber en qué se diferencia una de la otra para poder utilizar esta nueva herramienta. Vamos a hablar nuevamente de order flow y dinero, y los que no se han visto los videos de order flow se los dejo por aquí arriba en la ventanita del lado derecho de su pantalla. Y por último vamos a dar una especie de plantilla, una estrategia para utilizar este indicador con respecto a todo lo que hemos hablado de estrategia, que esos videos se los voy a dejar también abajo en la descripción, ¿no? El paso a paso de cómo ustedes pueden desarrollar su estrategia y cómo pueden incorporar esta herramienta a esa misma estrategia. Vamos a comenzar por lo básico. Vamos a hablar de tipos de indicadores, es decir, la caja de herramientas que utilizamos al momento de usar este tipo de marcadores de precio, ¿no? Tienes distintos, tienes indicadores de volatilidad, indicadores de momentum, tienes histogramas, tienes volumen y tienes distintas clasificaciones. Puedes tener tantas clasificaciones como indicadores haya. Lo cierto es que ahora nos vamos a concentrar en indicadores punto número 4 de volumen, específicamente la divergencia del delta. Y cuando estamos hablando de divergencia del delta, digamos que esto se divide en dos partes. Número 1 tenemos por un lado las divergencias y número 2 tenemos el delta. Vamos a hablar primero de las divergencias y muy seguramente ustedes conocen cuáles son las divergencias de precio, ¿no? Que cuando el precio sube y el indicador hace un movimiento bajista, entonces tienes una especie de divergencia, y cuando el precio baja y el indicador hace un movimiento alcista, entonces tienes otra divergencia. Normalmente esta divergencia no ocurren en base al tiempo, ¿no? Puesto si tú tienes un RSI de 14 periodos, un MACD de 14 periodos y el precio va subiendo de forma muy agresiva, el precio va bajando de forma muy agresiva y el principio de ese movimiento se ejecutó al principio de ese movimiento hubo el mayor impulso posible, que es decir, al principio de los 14 periodos, cuando los 14 periodos culminan y el indicador se reinicia, entonces es por eso que tienes las divergencias. Muchas veces las divergencias de precio son en realidad divergencias de tiempo, pero son divergencias de tiempo realizadas por el indicador, puesto el indicador absorbe la data acorde a lo que tú le coloques en el mercado. Entonces todos los indicadores siempre van a tener algún tipo de divergencia con respecto al tiempo, y hay que saber diferenciar entre la divergencia de precio y la divergencia de tiempo. Aquí tienes otro ejemplo de lo que se llama una divergencia alcista, ¿no? Cuando el RSI marca altos más altos y el precio va marcando bajos más bajos. Ahí tienes una divergencia, el precio va hacia abajo y el RSI va hacia arriba. Se supone que estos dos señores deberían hacer exactamente lo mismo, es decir, si el precio va bajando, el indicador también va bajando; si el precio va subiendo, el indicador también va subiendo. ¿Por qué? Pues esto es un indicador de precio. Pero cuando estamos hablando de order flow, tenemos otro tipo de acercamiento, puesto el order flow, recuerda que habla de volumen y el comercio transaccional, ¿no? Los videos abajo, como se los dije. Pero cuando el precio se mueve en una dirección y el order flow se mueve en otra, es decir, cuando esto, y los que no saben qué es esto, videos de order flow, se mueve distinto a esto o se desliga de esto, cuando el order flow, cuando la relación bid-ask se mueve al contrario del precio, ahí es cuando tenemos una divergencia de order flow. Y me parece a mí que, y esto es una apreciación bastante personal, que las divergencias de precio, las divergencias de volumen, las divergencias de order flow son un poco más poderosas que las divergencias de precio, puesto al final del día la divergencia de precio termina cayendo en, como estábamos conversando al principio, en
cuestiones de tiempo, en cuál es el marco temporal bajo el cual el indicador te está abarcando esa data y cuál es el marco temporal bajo el cual el indicador te está marcando esa divergencia. En este caso no es así, en este caso estamos hablando del empuje de la demanda y el efectivo empuje de la oferta. Y cuando estamos hablando de la divergencia del delta, y vamos a ver unos ejemplos al final del video, resulta que es cuando la acción de precio no va de la mano con la razón subyacente del movimiento, es decir, con el order flow, con el dinero que está debajo o impulsando ese movimiento, puesto la divergencia del delta no es otra cosa sino el volumen comerciado en el ask, es decir, el volumen comerciado aquí en el ask, ¿sí?, menos el volumen comerciado en el bid, menos el volumen comerciado aquí en el bid. Si el delta es positivo, el precio debería en teoría subir, ¿sí? Y esto ocurre porque hay compradores en el ask. Hay compradores comprando al ask. Sí, hay unos compradores agresivos comprando ese nivel y se supone que está entrando la demanda. Y el delta en teoría debería ser positivo. Si el delta es negativo, el precio en teoría debería bajar. Y esto ocurre porque hay vendedores vendiendo al precio bid, ¿cierto? Y como están vendiendo al precio bid, están empujando el precio a la baja. No les importa el precio ask si no quieren vender al precio bid porque ellos saben que tienen la tendencia a su favor o porque tienen un movimiento de mercado a su favor, etcétera, etcétera. Entonces, esa divergencia es lo que nos enseña a nosotros el delta. Puesto si el delta es positivo, el precio debería subir, y si el delta es negativo, el precio debería bajar. Cuando eso no sucede es cuando tenemos una divergencia del delta. Así que, ¿cómo funciona esto a nivel de gráfica? Vamos ya a evaluar un poco de gráfica. Cuando TensorChart saca la herramienta, ellos colocan un link en el cual tienen una explicación con respecto a cómo funciona la divergencia del delta. Aquí se resume bastante claro cómo funciona este tipo de indicador y por qué, digamos que es bueno, no voy a decir que es el mejor, pero sí es un buen indicador a tomar en consideración, no para señales de compra o de venta al precio al momento que te dé la señal, sino para saber cuándo puede originarse un movimiento contrario, puesto la divergencia del delta te enseña a ti cuando el precio acaba de hacer un nuevo extremo a lo largo de ciertas sesiones, pero el order flow se mueve al contrario o en dirección opuesta. La misma premisa de la divergencia, solamente que ahora no estamos enfocados en el precio, sino estamos enfocados en el order flow. Cuando eso pasa, cuando tienes un movimiento contrario de precio y order flow, eso quiere decir o se traduce en que la actividad de trading está favoreciendo un reversal. Cuando yo por @elcryptopan en Twitter coloco, digamos que bastante emocionado, el tweet de que TensorChart había sacado esta nueva herramienta, TensorChart me responde al tweet que este tipo de herramientas trabaja mucho mejor en time frame menores. Entonces yo simplemente me puse a sumar. Si la divergencia del delta es un marcador que señala reversals de precio y funciona mejor en lower time frames, funciona mejor en time frame menores, esto quiere decir que, número 1, no funciona en rangos volátiles, número 2, no sirve para momentum, número 3, es un indicador de reversals, y número 4, puede usarse en conjunto con patrones de liquidez, por ejemplo, patrones en falsos quiebres y cacería stop loss, que los videos se los dejo aquí arriba para que sepan cómo utilizarlos. Los puedes utilizar en conjunto con este tipo de patrones para tomar una posición. Es decir, es como una especie de filtro para decir, ok, a partir de aquí yo voy a empezar a buscar esto y esto otro. Puesto cuando tú tienes tu gráfica de esta forma, fíjate que esto ya es en TensorChart y tú colocas tu divergencia del delta, en la parte inferior dice estudios de volumen, ¿no? Y ahí te va a salir de divergencia del delta. Esto todavía lo tienen en el plan gratuito, no, todavía no hay que pagar. Asumo que no sé si más adelante habrá que pagar por utilizar esta herramienta, pero por ahora no, para que la tomen en consideración. Aquí varios puntos importantes que destacar en este ejemplo. Puesto fíjate que el precio efectivamente, déjame sacar el pincel, fíjate que el precio efectivamente muestra estos puntos de regresión, no muestra estas flechitas. El precio no, perdón, el indicador te muestra a ti estas flechitas. ¿Qué quieren decir estas flechitas? Los puntos en los que posiblemente pueda haber un reversal, ¿no? Fíjate que, digamos que el mayor porcentaje de aciertos, entre comillas, visualmente, es cuando el precio está en un rango lateral. Sí, cuando está en una pequeña tendencia, fíjate que no funciona, tiene señales falsas, ¿no? Señales que sencillamente no cumplieron con el objetivo, pero porque en momentum no funciona, y es importante entender eso. Puesto cuando el precio está haciendo altos más altos, ¿sí? Las personas entran, o los especuladores entran largos en estos puntos, no compran en los puntos de retroceso, y a medida que la tendencia se va alejando de su punto de entrada, ellos van tomando profit. Al momento de ir tomando profit, la demanda empieza a decaer, pero como la demanda decae, la oferta empieza a opacar la demanda, pero no porque hay un exceso de oferta.
El precio se está moviendo hacia arriba y hay más oferta, pero no porque hay un exceso de oferta, sino porque hay falta de demanda. ¿Sí? Y ahí es cuando el indicador te puede dar estas señales falsas mientras el precio va subiendo. Lo ideal sería ubicarlo en estos procesos laterales para comprar los soportes y vender las resistencias. Digamos que viene siendo el punto adecuado. Inclusive te puede dar ciertas señales falsas también. Fíjate acá lo hizo. Fíjate aquí tienes como 3 flechitas una al lado de la otra y ahí 2 de esas flechitas no fueron una señal correcta. Pero no quiere decir que tú vas a entrar al momento de ver la flecha. No. Sino que lo que tienes que hacer es asumir que, ok, ya que me marcó la flechita, ya yo estoy esperando un reversal. ¿Y qué es lo que voy a hacer en consideración de ese reversal para poder asumir la posición? Esto no es como, o sea, no hay que reducirlo a un acercamiento binario de voy a comprar cuando salga la flecha, voy a vender cuando salga la otra flecha. Voy a comprar cuando salga la flecha, voy a vender cuando salga la otra flecha. Un sí, un no, un sí, un no. No hay que reducir el trading a ese acercamiento binario. Eso está mal y vas a perder si lo haces de esa forma. Y la idea no es perder. Regla número 1 de Warren Buffett: no pierdas dinero, y vas a perder dinero si lo haces de esa forma. Entonces lo ideal que deberías hacer tú, o mejor dicho, no voy a decir lo ideal, voy a decir lo que hago yo con esta herramienta desde que la conozco estando en TensorChart desde hace muy poco, es de que digamos que estos 8 puntos resumen lo que yo pudiese llegar a considerar para poder utilizar esta herramienta como un filtro de un cambio de tendencia en time frames menores, es decir, para acercamientos de scalping quizás, ¿no? Más adelante voy a sacar videos con respecto a ese tema, pero ¿de qué estaría atento yo para utilizar este tipo de herramientas? Número 1, tengo que definir el time frame bajo los cuales lo voy a usar. Recuerda, puedes utilizar 3 o 2 time frames, uno para definir una tendencia y los otros 2 para ser ejecucionales. Tienes que definir una tendencia, efectivamente tiene que haber una tendencia, pero no para asumir una posición en la tendencia, sino porque lo que yo quiero hacer es, si estoy en una tendencia alcista, ¿cierto? Como la que tiene Bitcoin en el mediano plazo, en el mediano y el corto plazo, tiene una tendencia alcista. Si yo quiero asumir posiciones a favor de esa tendencia, si yo voy a utilizar este indicador para esa tendencia, así hay un rango lateral, como este que tenemos acá, un pequeño rango lateral, y me salgan divergencias desde la parte de arriba hacia abajo, es decir, me estén marcando reversals a la baja, estos reversals yo no los voy a comprar. Yo voy a asumir nada más las posiciones que estén por debajo. ¿Por qué? Porque son las posiciones que van a favor de la tendencia. Yo quiero comprar los dips en una tendencia alcista y yo quiero vender los techos en una tendencia bajista. Así que si estoy en una tendencia alcista, ¿para qué defino la tendencia? Para saber cuál es la señal que yo estoy buscando, pero no una señal para entrar, sino para filtrar que en efecto desde ahí yo voy a empezar a buscar una entrada. Puesto también necesito definir mis rangos de soportes y resistencias, necesito definir la cantidad de sesiones a evaluar. Fíjate que aquí en la parte inferior izquierda, aquí dice de divergencia del delta divergence, y aquí dice 50. ¿Sí? Ahí es la cantidad de periodos a evaluar. ¿Qué quiere decir esto? Es como el RSI, ¿no? Si tú lo pones de 14, es 14 periodos, si lo pones de 20, es de 20 periodos. Es decir que a partir de la vela actual, 14 periodos hacia atrás, y si se crea una nueva vela, 14 periodos hacia atrás, una nueva vela, 14 periodos hacia atrás, y así sucesivamente desde cada vela, 14 periodos hacia atrás. Lo mismo sucede acá. Aquí yo puse 50, ¿cierto? Y fíjate la cantidad de señales que sale. Sí, puesto hay muchas divergencias, y sobre todo cuando los precios están en rangos volátiles, hay muchas divergencias. Entonces, mientras más grande sea el número, menor cantidad de señales vas a tener, pero... y en teoría, esas señales deberían ser más certeras. Sí, en teoría esas señales deberían ser más certeras. Mientras menor cantidad de periodos estés evaluando, más señales vas a tener. Y en muchos de los casos esas señales pueden ser falsas. Fíjate que acá lo tengo en un rango de 50 periodos en velas de 5 minutos. Hay varias señales falsas, sobre todo las señales que van a la baja. Sí, las señales que van al alza son bastante certeras, pero aquí no tanto, estas últimas 2. Pero si tengo aquí un rango de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada más 2, coño, de 7, 5, coño, me parece que está bastante decente. No para entrar, repito, no es que tú entras en la flechita, sino tú puedes entrar en un retroceso, tú puedes entrar en un pullback. Ya vamos a hablar de eso punto a punto. Puesto, el siguiente es definir mi patrón de entrada, o sea, dónde va, en qué punto llegas a entrar tú, es lo que tienes que definir, tu patrón de entrada. Número 1, dónde pones el stop loss, y número 2, dónde tomas profit, y por último, el riesgo por operativa. Un ejemplo de esto, y ya para culminar el video del día, tienes número 1, el time frame en 5 minutos, una tendencia alcista. Fíjate lo que estamos haciendo, ¿no? Definir time frame 5 minutos. Tendencia
Al definir tendencia, aquí está mi tendencia alcista, rango, ubico mi rango, ¿sí? Sin necesidad de tener absolutamente nada en la gráfica, sino simplemente ubico mi rango y señalo mis soportes y resistencias. Soporte por abajo, resistencia por arriba. Yo quiero comprar soportes y vender resistencias. Pues esto estamos en una tendencia alcista y estoy haciendo unos scalping en velas de 5 minutos. Esto es un acercamiento que para que tengan una idea de cómo se puede llegar a hacer. Y estamos hablando ahora de la cantidad de sesiones. Fíjate que en este caso yo tengo 250 sesiones, 250 periodos. Es decir, la vela que tengo ahorita, 250 velas atrás. La vela siguiente, 250 velas atrás. Y fíjate que mientras menor cantidad de sesiones tenga, mayor cantidad de señales voy a tener y mayor cantidad de señales falsas también voy a tener, un tema de probabilidades, ¿sí? Y mientras mayor cantidad de periodos tenga, menos cantidad de señales voy a tener, voy a estar menos tiempo en el mercado y voy a exponerme menos al riesgo. Así que yo prefiero agarrar un número amplio. ¿Cuál es ese número amplio? Eso ya depende mucho de tu estilo y tu acercamiento. Eso ya depende mucho del capital que tú quieras arriesgar. O sea, no hay un número óptimo. No te voy a decir que los 250 son un número óptimo. Empecé a probar, esto fue una prueba, empecé a probar con 100, 150, 200 y fue a partir de 250 que yo dije, ok, a partir de 250 no me da tantas señales y las señales que me da normalmente se cumplen. ¿Sí? O funcionaron en su momento. Pues ahora Bitcoin está entrando en un pequeño canal lateral, ¿sí? Está perdiendo estamina, está perdiendo momentum y ahora me estoy mudando a otro tipo de activos, altcoins y tal, y qué sé yo, para poder disfrutar de ese nuevo empuje que van a generar las altcoins una vez que Bitcoin empiece a retroceder, bla, bla, bla. Ya he hablado de eso por Twitter, @elcriptopano. Pero el punto es ese, tienes que encontrar lo que a ti te funcione. Si quieres probar con 250, adelante, prueba con 250. Quizás tú eres un trader un poco más agresivo que yo, entonces te sirvan 100 periodos, quizás te sirvan 150 periodos. Quizás seas un trader súper agresivo y entonces te funcionen 50 periodos. Inclusive si estás utilizando un bot, échale bola y colócale 20 periodos y ya, y que el bot de ahí se vaya moviendo y manifestando, y obviamente que vas a tener un menor ratio de aciertos, pero puedes llegar a tener un mayor ratio de ganancia, ¿no? Y es donde tienes que empezar a sacrificar el tema de las ventajas competitivas y el tema de los riesgos asimétricos. Por último, también tienes que definir el patrón de entrada. Una vez que se da la regresión, imagínate que tú estás en este punto, ¿sí? Ok, tú no entraste en la flechita. ¿Cuándo vuelves a entrar? Ya que a ti la flechita te está indicando, la flechita te está indicando que en efecto hay un reversal. ¿Cómo tú dices que esa señal es falsa y cómo dices que esa señal es verdadera? ¿Dónde colocas tu stop loss y cómo vas a entrar en ese mercado? Eso es lo que tienes que definir. Esto simplemente es un filtro. Esto es como cuando tú tienes un semáforo. Si tienes un semáforo enfrente de ti, el semáforo te dice rojo no pases, verde pasa. Pero una vez que tú pasas, corres a tu riesgo de que si no ves para los lados puede venir un loco y te choca. Lo mismo sucede acá. Si tú no evalúas qué es lo que está sucediendo dentro de la gráfica, si tú no tienes un plan de entrada, no importa el indicador que utilices, no importa si tienes el RSI, no importa si tienes el MACD, no importa si tienes el Ichimoku, no importa si tienes... No importa si tienes a Warren Buffett susurrándote en la oreja, no importa absolutamente nada, vas a perder puesto no sabes qué hacer al momento de acercarte al mercado, ¿no? Entonces define tu patrón de entrada, cómo decides asumir la operativa, puede ser por un próximo nivel invertido, un pullback al 50%, inclusive puede haber un quiebre de estructura y puede haber un retroceso del 75% en temporalidades muchísimo menores, velas de minutos, 3 minutos. Puedes utilizar un breaker, puedes utilizar un patrón de falso quiebre. Y con respecto a todos estos videos y estos tipos de entradas, se los voy a dejar abajo en la descripción para que aprendan cada uno de esos puntos y utilizarlo en conjunto con la divergencia del delta. Y ahora sí, por último, ¿dónde colocas el stop loss? En el swing de precio. En mi caso, también mi take profit lo pondría del otro lado del rango, y el riesgo por operativa, debido a que estoy reduciendo mi riesgo y mi exposición al riesgo dentro del mercado de criptoactivos hasta un 10%, entonces yo simplemente arriesgo 1.5 por operativa dentro del mercado de criptoactivos. Más o menos esto podría ser un bosquejo de lo que ustedes podrían llegar a hacer, ¿no? Tómale un screenshot a esto, anótalo por allí para que lo tengas a tu lado y puedas desarrollar tú mismo tu propia estrategia con esta herramienta que está bastante cool, de verdad, la herramienta de TensorChart. Los que no se han visto los videos de TensorChart se los voy a dejar aquí arriba en la ventanita. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy, muchachos. Muchísimas gracias por verlo. Si efectivamente les gustó, considera suscribirte. Y si te gustó mucho, dale durísimo a ese pulgar hacia arriba. Cualquier cosa me lo dejas abajo en la caseta de comentarios. Y sin más nada que agregar, el CryptoPana se despide. Y como siempre les deseo muy, pero muy buen trading. Chao, chao.